Era una noche silenciosa y oscura, una noche en la que la autopista parecía interminable. El viento soplaba levemente, moviendo las hojas secas a lo largo del pavimento desierto, mientras las luces del coche iluminaban un camino solitario. Jorge había estado conduciendo durante horas. El cansancio empezaba a hacer mella en él, y la carretera se extendía frente a él como un túnel negro que no parecía tener fin. La monotonía del viaje comenzaba a afectarlo, y no había nada más en su mente que llegar a su destino. La oscuridad era total, y el silencio, solo interrumpido por el sonido del motor, envolvía el paisaje. En la distancia, una parada de descanso apareció como una sombra emergiendo de la nada. Era una estructura aislada, apenas iluminada, con un pequeño letrero que indicaba que estaba abierta las 24 horas. Jorge sintió que era el momento perfecto para hacer una pausa, estirarse un poco y reponer fuerzas. Decidió estacionarse, apagó el motor del coche y, con un suspiro, abrió la puerta. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, despejando un poco su mente cansada. Al caminar hacia la entrada del baño, una extraña sensación lo invadió. Algo no estaba bien, pero lo ignoró. La parada de descanso parecía normal, pero el aire, pesado y espeso, lo hacía sentir incómodo. Tal vez era solo la fatiga, pensó. Entró en el baño, sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Parte 2. El primer vistazo a la figura. El baño estaba desordenado, como si alguien lo hubiera usado apresuradamente. La luz parpadeaba débilmente, creando sombras que parecían moverse con cada titileo. Jorge fue directo al cubículo más cercano, al fondo, con la intención de hacer lo que necesitaba y regresar a su coche. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, algo extraño lo hizo detenerse. En la rendija de la puerta del cubículo de al lado, pudo ver unos ojos. Un par de ojos oscuros lo observaban fijamente. En un principio pensó que podría ser otra persona, esperando su turno o quizás una broma. Sin embargo, algo en esos ojos le heló la sangre. No había ninguna señal de vida en ellos, solo una intensidad inquietante. Jorge cerró la puerta de golpe y se quedó en silencio, con el corazón acelerado, escuchando. Los segundos se estiraron y el tiempo parecía haberse detenido. Un crujido le hizo girar la cabeza rápidamente. De repente, la figura de un hombre, o lo que parecía ser un hombre, apareció frente al cubículo. Su rostro estaba distorsionado, su cuerpo alargado y desproporcionado. La piel pálida brillaba a la luz tenue y los ojos, ahora completamente visibles, reflejaban una oscuridad que no parecía humana. «¿Quién está ahí?», preguntó Jorge, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba con cada palabra. No hubo respuesta. La figura solo lo miraba, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Jorge, sintiendo cómo el miedo lo envolvía, intentó empujar la puerta del cubículo para cerrar el espacio entre ellos, pero la figura no se movió. No parecía tener intenciones de irse. Parte 3. El enfrentamiento y la huida. El ambiente en el baño se volvía cada vez más opresivo. La respiración de Jorge se volvía más rápida y superficial. Decidió que no podía quedarse allí más tiempo. Empujó la puerta con fuerza, empujando a la figura hacia un lado y corrió hacia la salida. Pero cuando llegó a la puerta, la figura ya estaba ahí, bloqueando su salida. Jorge intentó empujarse hacia atrás, pero la figura se acercó rápidamente, con movimientos inhumanos, como si estuviera flotando en lugar de caminar. Con un grito de desesperación, Jorge dio un paso atrás y se preparó para luchar. No sabía si lo que tenía enfrente era real o solo una alucinación, pero no iba a arriesgarse. Le lanzó un golpe, pero la figura lo esquivó con una agilidad desconcertante. Sus movimientos eran erráticos y caóticos, pero también calculados, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. En un momento de pánico, Jorge logró correr hacia la puerta de salida. La figura lo seguía, pero en ese momento, Jorge alcanzó la puerta de su coche. Saltó dentro, encendió el motor y pisó el acelerador sin mirar atrás. Los neumáticos patinaron sobre el asfalto, y en pocos segundos estaba de nuevo en la autopista, dejando atrás la parada de descanso. Sin embargo, el miedo no lo abandonaba. Miró por el retrovisor buscando ver si la figura lo había seguido, pero no vio nada. El camino estaba vacío, el silencio regresó, y la figura parecía haberse desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Solo la sensación de terror persistía en su cuerpo.
Jorge se preguntaba si había estado soñando o si realmente había estado cara a cara con algo mucho más oscuro, algo que no podía explicar. Parte 4. El miedo persistente. Con el paso de los minutos, Jorge comenzó a calmarse. Pensó que tal vez había sido solo una broma macabra o una ilusión provocada por el cansancio. Sin embargo, cuando miró por el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo temblar. Allí, en la distancia, una figura se mantenía de pie, inmóvil, mirándolo fijamente desde lo lejos. No parecía moverse ni acercarse, pero su presencia era inconfundible, como si nunca hubiera dejado de ser una amenaza. El terror lo invadió nuevamente. ¿Era posible que lo estuviera siguiendo? ¿O era solo una visión producto de su mente perturbada por el miedo y el cansancio? Cada vez que miraba hacia atrás, la figura permanecía ahí, observando, pero nunca acercándose. La paranoia se apoderaba de él. Ya no sabía si podía confiar en sus propios ojos. ¿Qué era esa figura? ¿Un ser humano? ¿Una criatura sobrenatural? ¿O simplemente un producto de su mente trastornada por el miedo? Jorge no pudo evitar preguntarse si aquella parada de descanso era el lugar donde otras personas también se habían encontrado con lo inexplicable, lo que no se podía comprender ni racionalizar. ¿Estaba marcado por ese encuentro? ¿Había algo más en esa carretera? ¿Algo que acechaba esperando el momento adecuado para mostrarse? El viaje continuó, pero el recuerdo de la figura lo persiguió. Cada vez que pasaba por una parada de descanso, cada vez que veía un pequeño edificio solitario a la orilla de la autopista, su mente se llenaba de imágenes de esa figura observando desde la oscuridad. Y aunque sabía que debía seguir adelante, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Era esto solo un encuentro extraño o había algo más oscuro esperando en las sombras? En las profundidades de la web oscura hay relatos que se difunden de boca en boca, historias que parecen provenir de las mentes más perturbadoras, desbordadas por el miedo. El fantasma de la carretera solitaria es uno de esos relatos. A lo largo de los años, ha circulado en foros anónimos, sitios ocultos en la Deep Web donde los usuarios comparten sus experiencias con lo inexplicable. Algunos lo ven como una leyenda urbana, otros como una advertencia, pero lo que todos coinciden es que nunca se debe transitar por la carretera en cuestión, especialmente de noche. Nuestro protagonista, un joven llamado Diego, no tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido cuando comenzó su viaje nocturno por esa misma carretera. Es una noche cerrada, sin luna, la carretera está vacía. Las luces de su automóvil cortan la oscuridad con dificultad. El sonido del motor es el único que rompe el silencio, y las sombras de los árboles a lo largo del camino parecen moverse con el viento, creando figuras fantasmas que juegan con su mente. Diego está en su auto, con su radio apagado, tratando de mantenerse alerta. La soledad del viaje lo ha hecho sentirse incómodo desde el principio, pero es demasiado tarde para retroceder. Solo es una carretera desierta, no hay nada por lo que preocuparse. Es solo el cansancio. Solo necesito llegar al final de este tramo, luego todo estará bien. Sin embargo, al pasar por un giro pronunciado en el camino, algo extraño llama su atención. En el espejo retrovisor, una figura oscura parece aparecer entre los árboles. Diego parpadea, pero cuando vuelve a mirar, la figura ha desaparecido. Él sacude la cabeza, tratándose de convencerse de que fue un simple reflejo o producto de su cansancio. Pero al instante vuelve a ver algo, esta vez de frente. Una figura borrosa, alta, vestida con ropas antiguas, caminando lentamente hacia él. ¿Qué diablos? ¿Quién es esa persona? Diego frena su coche bruscamente. Los neumáticos chirrían sobre el asfalto mientras su corazón late con fuerza. La figura continúa caminando hacia él, ignorando completamente el vehículo. Diego no sabe si está soñando o si realmente hay algo sobrenatural ocurriendo. Decide acelerar y seguir adelante, sin mirar atrás, pero siente una presión sobre su pecho. Algo está mal. A medida que avanza por la carretera, la figura parece seguirlo, siempre a la distancia justa para que no pueda distinguir con claridad si es real o producto de su mente. El ambiente se vuelve opresivo, el aire parece volverse pesado. Los faros de su coche comienzan a parpadear y la radio empieza a emitir estática. En un punto, el coche comienza a fallar y se detiene en medio de la carretera. La oscuridad es total. Él intenta encenderlo nuevamente, pero el motor no responde. La figura se acerca cada vez más. Con cada paso que da, el miedo se intensifica.
Cuando finalmente se detiene frente al coche, el joven puede verla claramente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La figura se acerca aún más hasta quedar a unos pocos centímetros de la ventana del coche. La presencia es espantosa. Su rostro, aunque borroso, refleja sufrimiento, como si hubiera sido arrastrado por el viento y el tiempo. Diego está petrificado. Tú podrías haber sido el siguiente. Siempre te he estado esperando. En ese momento, algo extraño ocurre. Diego recuerda fragmentos de una noticia antigua sobre un accidente trágico ocurrido en esa misma carretera, muchos años antes. Un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol. La figura que está frente a él parece estar conectada a esa tragedia. La misma carretera, la misma maldición, ahora lo tiene a él como víctima. No, esto no puede ser real. La figura comienza a relatar la historia de su muerte. Ella fue la víctima de un accidente hace muchos años, un accidente que no fue su culpa, pero que la condenó a vagar eternamente por esa carretera, buscando nuevas almas para arrebatarles la vida, atrapando a los incautos que, como Diego, se aventuran por su ruta fatal. El accidente, el viento me llevó, el coche voló, y me quedé aquí, atrapada entre este mundo y el otro, esperando que alguien más viniera, como tú, para compartir mi dolor. Es tu destino. De repente, las luces del coche parpadean nuevamente y el motor vuelve a arrancar, pero esta vez de manera extraña. Diego siente como si algo lo estuviera impulsando a avanzar, como si estuviera siendo forzado a continuar por esa carretera, aunque sabe que su vida está en peligro. No quiero estar aquí, déjame en paz. La figura se desvanece lentamente, pero su presencia sigue palpable, presionando sobre Diego como una sombra oscura que lo acecha, mientras él se ve obligado a seguir conduciendo. A medida que el coche avanza por la carretera, Diego se da cuenta de que no está solo. La figura lo sigue, su presencia está en cada curva, en cada árbol, en cada destello de las luces del coche. Sabe que no es un accidente, que todo esto fue planeado, que hay algo más grande detrás de esta presencia. En un momento, ve una señal de tráfico que nunca había visto antes, y en ella está escrito: tu destino está sellado aquí. Haz lo que puedas para cambiarlo. Con un estremecimiento, recuerda la historia que le contaron cuando era niño, un viajero que, al final, queda atrapado en la misma carretera, condenado a revivir su destino una y otra vez. Diego sabe que esa figura no es una simple aparición, sino una advertencia. Algo ha marcado su vida, algo mucho más allá de la comprensión humana. Y si no actúa ahora, podría ser la próxima víctima de esa carretera maldita. ¿Qué debo hacer? No puedo ser otro más. ¿Cómo me libero de esta pesadilla? Diego no puede dejar de mirar el horizonte. Las luces de su coche, que parpadean y titilan, parecen estar reflejando una oscuridad más profunda que la noche misma. La figura ya no está delante de él, pero la sensación de ser observado persiste. Cada vez que mira por el espejo retrovisor, ve esa sombra desvanecida en la distancia, caminando lentamente, acercándose a él. El viento sopla con fuerza, agitándose violentamente, y las ramas de los árboles se mueven como si quisieran alcanzarlo. El sonido de la radio, ahora completamente distorsionado, emite una sola palabra: sigue. Diego intenta acelerar, pero el coche no responde. Está atrapado, y él lo sabe. Ha sido marcado por algo mucho más grande que cualquier miedo terrenal. En su mente las imágenes de noticias viejas y leyendas locales se mezclan. Personas desaparecidas, accidentes extraños, avistamientos en esa misma carretera. La conexión es clara y su corazón late frenéticamente mientras la desesperación lo consume. ¿Qué quieres de mí? Déjame ir. De repente el coche se detiene con un fuerte estruendo, como si una fuerza invisible lo hubiera frenado en seco. Diego se queda paralizado, respirando pesadamente. La figura aparece nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Sus ojos, dos abismos vacíos, parecen perforar su alma. La figura, voz distorsionada: ya no puedes huir, Diego, estás atrapado, este es tu destino, igual que el mío. Nunca dejarás esta carretera. A medida que la figura se acerca, un destello de claridad cruza la mente de Diego.
Se acuerda de algo que había leído en los foros de la Deep Web, algo sobre cómo ciertos lugares se convierten en focos de energías negativas, atrapando a las almas perdidas y forzándolas a repetir su destino una y otra vez. Las personas que se aventuran en estos lugares, como él, a menudo sienten la presencia de estos fantasmas, que los buscan para hacerlos parte de su condena. ¿Es esto lo que me espera? ¿Soy yo también una víctima? ¿O soy parte de la maldición? La figura levanta su mano, señalando el camino que Diego debe seguir, pero no con una promesa de salvación. La figura solo ofrece lo que le fue ofrecido en vida: sufrimiento y desesperación. Tú serás el próximo en caer. No eres diferente de los demás. Tu vida ya está sellada. El destino no perdona. En ese momento, Diego comprende la verdad. La carretera no es simplemente un lugar físico, es un umbral, una dimensión en la que las almas perdidas quedan atrapadas. El accidente fatal, años atrás, fue solo el comienzo de una cadena de eventos que nunca terminaría. Todos los que transitaban por esa carretera, después del accidente, compartían el mismo destino: la condena de quedarse atrapados en el limbo, siempre persiguiendo, siempre siendo perseguidos. Diego, ahora totalmente consciente de su destino, siente una oleada de desesperación. No puede soportar la idea de estar atrapado para siempre en esa carretera, persiguiendo almas como él, condenado a revivir una y otra vez los últimos momentos de su vida. Pero hay algo más, algo que la figura no le ha dicho. Todos los que han estado atrapados en este ciclo tienen una oportunidad para romperlo, un sacrificio. Dime qué tengo que hacer, cómo me libero de este infierno. La figura no responde de inmediato, se queda en silencio, como si estuviera considerando la pregunta. Finalmente, su voz resuena en la noche como un eco lejano. El sacrificio es el precio por romper el ciclo. Solo hay un camino: entregar lo que más valoras, lo que te hace humano, lo que te conecta con tu vida pasada. Solo así podrás escapar. Diego mira a su alrededor, buscando algo que pudiera ofrecer. Su mente comienza a procesar su juventud, sus sueños, su familia, sus amigos, todo lo que alguna vez fue importante. Pero mientras lo hace, la figura comienza a desvanecerse, y con ella, la oportunidad de escapar. Está claro que el tiempo se acaba. No me hagas esto, no quiero perderlo todo. La figura desaparece por completo, y Diego se queda en la oscuridad, solo. El coche arranca de nuevo, como si fuera impulsado por una fuerza externa. Sabe que el sacrificio ya ha sido hecho. En su mente, siente como algo de su humanidad se ha ido, pero no sabe qué es. No sabe si alguna vez podrá encontrar la paz. Diego, ya transformado por su encuentro con lo sobrenatural, sigue conduciendo por la carretera, sin destino. Las luces del coche parpadean, y las sombras de los árboles parecen cobrar vida, siguiéndolo. Al fondo, una nueva figura aparece, más distante pero igualmente aterradora. Es otro conductor, otro viajero que ha caído en la misma trampa. Diego ahora comprende. Es él quien debe ser la nueva presencia que acecha a los futuros viajeros. La figura no es solo un espectro, es la condena de la carretera, un ciclo interminable que debe ser perpetuado. A veces, cuando viajamos por ciertas carreteras solitarias, nos encontramos con más que oscuridad. Nos encontramos con un destino, uno del que nunca podremos escapar. El fantasma de la carretera solitaria sigue buscando, sigue atrapando, y cada uno de nosotros es un paso más en su historia. Era una noche más, fría y sin luna. Desde hace semanas, Luis pasaba por la misma calle a la misma hora para comprar tacos en el mismo camión de siempre. El camión de tacos, con su pintura algo desgastada y luces titilando de manera intermitente, siempre se encontraba estacionado en una esquina solitaria, alejada del bullicio de la ciudad. Aunque los ruidos del tráfico se sentían lejanos, el ambiente que rodeaba al camión era una mezcla de soledad y misterio. El vendedor, un hombre de mediana edad con una sonrisa tranquila y una camiseta con el logo del camión, siempre había sido amable con Luis. Cada vez que Luis llegaba, el hombre lo saludaba con una calidez que le resultaba reconfortante, como si no solo fuera un cliente, sino un viejo amigo. Nunca le dio motivos para sospechar nada extraño. Pero esa noche, algo fue diferente. Al llegar, Luis se dio cuenta de inmediato de que el camión estaba más oscuro de lo habitual. La luz de la parrilla que normalmente resplandecía desde el interior ahora estaba apagada.
El aire olía distinto, más a quemado que a la carne asada que siempre había sido la especialidad. Extrañado, Luis dio un par de vueltas alrededor del camión, pero no había señales de vida. Nadie en la ventanilla, y el ruido del aceite hirviendo, el sonido que siempre acompañaba la espera, simplemente no estaba. Con una ligera incomodidad creciendo en su pecho, Luis decidió acercarse más. Empujó la puerta trasera con un toque suave, sin saber si su curiosidad lo impulsaba o el hambre que sentía. La puerta se abrió con un sonido metálico y una nube de aire caliente y denso salió del camión. Luis frunció el ceño al ver el interior del camión desordenado. Cajas tiradas por todo el suelo, utensilios dispersos y la parrilla apagada pero sucia, con restos quemados de lo que parecían ser ingredientes, pero nada en su lugar habitual. A medida que avanzaba en su investigación, el miedo se apoderaba de él. Algo no estaba bien. Al principio pensó que tal vez el vendedor se había ido temprano o que algo lo había retrasado, pero nunca había visto el camión tan vacío. Luis se acercó a la parrilla. Fue entonces cuando lo vio, una sombra extraña, como una mano quemada, claramente visible en la superficie de la parrilla. El aire caliente del interior lo hacía casi surrealista, como si la sombra estuviera viva, esperando algo. No podía ser real, pensó, pero los detalles eran demasiado claros. La forma de la mano parecía estar grabada en la parrilla, como si algo o alguien hubiera sido colocado allí. El miedo lo invadió, y un sudor frío recorrió su espalda mientras sus manos temblaban. Algo definitivamente había pasado. Algo mucho más siniestro que una simple desaparición. El sonido de sus propios pasos lo hizo darse vuelta, y por un momento pensó que alguien había entrado. Miró al frente, pero no había nadie. Solo el camión, oscuro y vacío. De repente, escuchó un crujido detrás de él. Se giró rápidamente, y lo que vio lo paralizó. Una figura humana, apenas visible, se asomaba por la puerta trasera del camión. La figura estaba tan borrosa que Luis no pudo distinguir bien los detalles, pero sabía que algo no estaba bien. La sombra de la figura parecía más una silueta etérea, como si no fuera parte de este mundo. El miedo se intensificó cuando en medio de esa oscuridad, la figura levantó la mano lentamente, señalando la parrilla, donde la sombra de la mano quemada seguía allí, fija. Luis intentó salir del camión rápidamente, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror, y cuando finalmente logró dar un paso hacia atrás, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El aire volvió a ser denso y el frío volvió a envolverlo. Desesperado, Luis corrió hacia su auto, sin mirar atrás. Sus manos temblaban al tomar el volante, y cuando miró al espejo retrovisor, el camión de tacos seguía allí, pero ahora parecía aún más sombrío y aislado. En un intento por entender lo que acababa de suceder, Luis decidió llamar a la policía, pero cuando llegaron, algo aún más inquietante ocurrió. El camión de tacos estaba en la misma ubicación, pero vacío. No había señales del vendedor, ni de la extraña figura. La policía revisó el interior del camión y encontraron el mismo desorden, pero no había rastro de lo que Luis había visto. No había sombra de mano quemada ni figura en el umbral. El detective que se encargó del caso, un hombre de rostro grave, le dijo a Luis que todo parecía indicar que había sido víctima de una ilusión o un sueño producto del cansancio. Sin embargo, Luis sabía que lo que había presenciado no era algo que se pudiera borrar con una simple explicación. «Lo siento, pero no podemos hacer mucho más», le dijo el detective mientras observaba el camión con desconfianza. «A veces las cosas se ven raras en la noche, pero nada más que eso». Luis no podía aceptar esa respuesta. Algo mucho más oscuro y siniestro había sucedido esa noche. Y aunque la policía se fue sin encontrar pruebas, el misterio del camión de tacos y el vendedor desaparecido quedó grabado en su mente. Los días pasaron, pero Luis no podía dejar de pensar en lo que había visto. Algo le decía que ese camión no era un simple negocio de tacos. Era un lugar maldito. Un sitio donde las sombras tomaban forma, donde los secretos se cocinaban lentamente a fuego lento, y donde cada taco servido era un pacto con lo desconocido. Pero lo peor de todo, lo que más le perturbaba, era la sensación de que el vendedor de tacos, que siempre había sido amable y servicial, nunca había existido realmente. Quizás era una ilusión,
una entidad que tomaba la forma de un hombre para atraer a los desprevenidos, para ofrecerles algo más que comida. Y lo más aterrador de todo, Luis no sabía si su experiencia había sido un simple mal sueño, o si había tropezado accidentalmente con algo mucho más oscuro, algo que aún lo acechaba en la oscuridad de la noche, cada vez que pasaba por esa calle solitaria. La paranoia lo siguió durante días, y aunque trató de olvidar lo sucedido, nunca volvió a ver ese camión en el mismo lugar. Pero a veces, en la quietud de la madrugada, pensaba escuchar los suaves crujidos de la parrilla, y la sombra de la mano quemada volvía a acechar su mente, recordándole que, aunque el vendedor ya no estuviera allí, la oscuridad del camión seguía acechando, esperando su próxima víctima. Luis nunca supo la verdad detrás del camión de tacos. No pudo encontrar ninguna pista sobre el vendedor, ni sobre la misteriosa figura que vio esa noche. El camión de tacos desapareció sin dejar rastro, y el recuerdo de esa noche se convirtió en una historia que solo él llevaba consigo. Pero algo seguía dándole vueltas en la cabeza. ¿Era posible que alguna vez volviera a encontrarlo? O aún más aterrador, había algo aún más oscuro que lo esperaba en esa esquina solitaria, en la oscuridad de la noche, esperando que alguien más se acercara, solo para ser devorado por el misterio del camión de tacos. Después de semanas de insomnio y angustia, Luis no pudo dejar de pensar en la figura misteriosa y en el camión de tacos. La sombra de la mano quemada lo perseguía como una visión constante, y la sensación de que algo más oscuro se escondía detrás del vendedor de tacos lo mantuvo en vilo. Decidió que no podía dejarlo así, debía saber la verdad, aunque eso significara adentrarse más en el abismo de lo desconocido. Una noche, cuando la ciudad parecía dormir y las calles se volvían desiertas, Luis regresó al lugar donde todo había comenzado. La misma esquina, la misma parada solitaria. El camión ya no estaba allí, pero el lugar se sentía diferente, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. El aire estaba pesado, denso, y el crujir de sus zapatos sobre el asfalto resonaba más de lo que debería. De repente, al voltear hacia la esquina más alejada, vio algo. Un resplandor tenue, como si una luz débil estuviera filtrándose desde un rincón oscuro. El camión de tacos había regresado, pero no era el mismo camión, o al menos no lo parecía. Estaba más sucio, su pintura aún más desgastada, y las luces titilaban erráticamente, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Luis se acercó con cautela, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Al acercarse al camión, Luis notó que la puerta trasera estaba entreabierta. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. El interior estaba exactamente como lo había visto la primera vez, con el mismo desorden y la misma sensación de abandono. Pero esta vez, algo era diferente. El aire estaba aún más cargado, y una presencia oscura parecía envolverlo. De repente, un sonido sordo llegó a sus oídos. Un murmullo, bajo y constante, como si alguien estuviera susurrando. Luis recorrió el camión con más cautela que nunca, su mente luchando por mantenerse enfocada en la realidad. Entonces, al llegar a la parrilla, lo vio nuevamente. La sombra de la mano quemada estaba allí, más prominente que nunca, marcada con una claridad escalofriante. No podía ser una coincidencia. La sensación de que algo estaba observando cada uno de sus movimientos lo hizo estremecerse, pero algo más captó su atención. En un rincón del camión, en la pared que nunca antes había notado, había una serie de extraños símbolos grabados en la madera. Eran símbolos arcanos, oscuros, como si alguien los hubiera tallado con manos temblorosas. Luis sintió un escalofrío recorriendo su espalda al ver que uno de los símbolos parecía brillar débilmente, como si estuviera pulsando con vida propia. En ese momento, un sonido de pasos retumbó detrás de él. Luis se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se volvió aún más pesado, y la sensación de que algo o alguien lo estaba observando se intensificó. Fue entonces cuando, de repente, lo escuchó. ¿Sabías lo que compraste? La voz era profunda, rasposa, y parecía provenir de todos lados. Luis miró hacia la puerta trasera, donde, a través de la penumbra, se vio la figura del vendedor, pero ya no era el hombre amable que conocía. Su rostro estaba distorsionado, casi desfigurado, con una expresión de angustia y desesperación. En sus manos, sostenía una cuchara de metal con un brillo siniestro.
Lo que sirvo no es solo comida, continuó la figura, su voz ahora un susurro en el aire. Cada taco tiene un precio, Luis, un precio que solo los más atrevidos están dispuestos a pagar. Luis intentó retroceder, pero sus piernas parecían no responder. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino mentalmente, en la tela de araña que el camión había tejido alrededor de él. La figura del vendedor comenzó a moverse lentamente hacia él, la cuchara de metal brillando en la penumbra. «No puedes escapar de esto», dijo el vendedor con una risa baja, casi burlona. «Ya te has metido demasiado en esto. Ahora ya no hay vuelta atrás». Luis sintió una oleada de terror en su pecho. El aire se volvió espeso, como si el tiempo mismo estuviera deteniéndose. Trató de gritar, pero su voz se ahogó en su garganta y su cuerpo se quedó inmóvil, incapaz de moverse. De repente, una imagen le cruzó la mente, como si un destello de comprensión lo hubiera alcanzado. Los tacos que había comido en las noches anteriores, no eran simplemente carne y tortillas. Algo mucho más oscuro y macabro se ocultaba en ellos, algo que no podía comprender completamente hasta ese momento. ¿Qué has hecho?, balbuceó Luis, su voz temblorosa. El vendedor sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era algo mucho más antiguo, mucho más retorcido. «He servido lo que me piden», dijo acercándose aún más a Luis, su sombra alargándose como si estuviera tomando vida propia. «Y tú, querido amigo, has probado más de lo que jamás debiste». Luis intentó moverse, pero su cuerpo seguía paralizado, y la figura del vendedor se acercó, su mano levantando la cuchara de metal. En ese momento, Luis vio algo que lo hizo estremecerse aún más. La sombra de la mano quemada en la parrilla comenzó a moverse, como si tuviera vida propia, deslizándose hacia él. No hubo escape. La última cosa que Luis vio antes de perder el conocimiento fue la figura del vendedor levantando la cuchara, y la sombra de la mano quemada tomando forma a su alrededor. El camión de tacos no era solo un lugar para comprar comida. Era un lugar donde las almas se perdían, donde las sombras tomaban forma, y donde aquellos que caían en la trampa nunca salían. Cuando la policía llegó, horas después, el camión ya no estaba allí. No había rastros de Luis, ni del vendedor, ni de la figura ominosa. Solo quedaba la calle vacía, oscura, como si nunca hubiera pasado nada. Nadie creería la historia de Luis y el camión de tacos continuaría su viaje, esperando su próxima víctima. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, un susurro en el viento parecía recordar a todos: nunca compres tacos en la oscuridad, no todos los vendedores están interesados en alimentar solo tu hambre. El misterio del camión de tacos nunca fue resuelto. Las leyendas se tejieron, los susurros de terror continuaron, pero el camión nunca regresó al mismo lugar. Las sombras de la parrilla seguían acechando en las mentes de aquellos que se atrevían a recordar. Luis, al igual que otros antes que él, nunca salió del camión. Su nombre se desvaneció, reemplazado por la oscuridad que consumió la última luz del día. El camión de tacos, siempre esperando, siempre oculto, seguía acechando en la penumbra, esperando al próximo incauto que pasara por su lado, sin saber que en su interior lo que vendían no era simplemente comida. Era una noche oscura y fría. La carretera, solitaria y desolada, parecía interminable bajo la luz tenue de los faros del camión. El camionero, llamado Javier, había estado manejando durante horas, su cansancio acumulado mientras el silencio solo era interrumpido por el rugir del motor y el incesante sonido de las ruedas contra el asfalto. La niebla espesa lo envolvía por completo, haciendo que todo a su alrededor pareciera más lejano y extraño. Con cada kilómetro que pasaba, la carretera parecía volverse más angosta y las sombras más alargadas. A lo lejos, vio las luces de otro vehículo que se aproximaba en la dirección contraria. Pero algo no estaba bien. Las luces del auto no solo brillaban con demasiada intensidad, sino que se deslizaban erráticamente, como si el conductor estuviera perdiendo el control. Javier intentó girar el volante para esquivarlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, el impacto fue inevitable. El sonido de la colisión retumbó en sus oídos y antes de que pudiera reaccionar, su mundo se desmoronó. El camión volcó violentamente y quedó atrapado entre los escombros. El dolor lo invadió instantáneamente, pero aún logró escuchar una voz distante y preocupada.
Ayuda, necesitamos ayuda. La niebla no cedía. Entre los escombros y la oscuridad, Javier apenas podía ver. De repente, una figura apareció entre las sombras. Un hombre y su hijo, que parecían haber venido de la nada, se acercaron rápidamente y comenzaron a sacar los escombros con urgencia. Javier intentó hablar, pero solo podía emitir un débil murmullo. «Rápido, hijo, tenemos que sacarlo de aquí», ordenó el hombre con voz firme y decidida. Javier apenas era consciente de lo que sucedía, pero pudo sentir cómo lo levantaban y lo llevaban fuera del camión, alejándolo de la escena del accidente. Los dos desconocidos lo metieron en su auto y, después de unos minutos de angustia, llegaron a un hospital de carretera. Javier fue llevado rápidamente al interior mientras su mente luchaba por mantenerse despierto. El dolor era insoportable, pero algo mucho más extraño lo invadía. Sentía que algo lo observaba. En el hospital, los médicos hicieron todo lo posible por estabilizar a Javier. A pesar de la gravedad de sus heridas, fue atendido rápidamente, aunque un escalofrío inexplicable recorría su cuerpo. Mientras descansaba en su cama de hospital, comenzó a tener extrañas visiones. En el borde de su conciencia, pudo ver una figura oscura, con ojos brillantes que lo miraban fijamente, acechándolo desde las sombras. No podía verla claramente, pero sentía su presencia en cada rincón de su mente. Las visiones se intensificaron durante la noche. Javier intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la figura se acercaba más. Susurros ininteligibles llenaban el aire, y la sensación de estar siendo observado nunca lo abandonaba. En su mente, las imágenes se volvieron más aterradoras. La figura parecía estar conectada con el accidente que casi le costó la vida. Despertó sudoroso, agitado, sin poder quitarse la sensación de que algo siniestro se acercaba. A la mañana siguiente, mientras recuperaba un poco de sus fuerzas, Javier comenzó a recordar algo que había escuchado en el hospital. Los médicos y enfermeras hablaban entre sí sobre accidentes similares que habían ocurrido en esa misma carretera, accidentes en los que las víctimas también habían reportado presencias extrañas y visiones aterradoras. Aunque al principio pensó que todo era producto de su estado alterado por el accidente, la inquietante coincidencia lo inquietó aún más. Comenzó a investigar los archivos del hospital sobre estos accidentes, buscando algún patrón. Fue entonces cuando descubrió algo aún más perturbador. La figura fantasmagórica que había visto en sus visiones se mencionaba en los informes de todas las víctimas que habían sufrido accidentes en esa carretera. Todos ellos hablaban de un ser oscuro que parecía estar detrás de los accidentes, manipulando los destinos de las víctimas. Nadie sabía quién o qué era, pero la conexión con la carretera y las muertes no parecía ser coincidencia. Mientras investigaba más a fondo, Javier comenzó a darse cuenta de que cada vez que alguien sufría un accidente en esa carretera, la figura oscura parecía aparecer en sus recuerdos. Se decía que la carretera había sido testigo de numerosas tragedias en el pasado, pero había algo más profundo detrás de todas ellas. Javier sospechaba que la presencia fantasmal podría estar conectada con la historia de la carretera misma, un lugar marcado por el sufrimiento y la muerte. Se enteró de que años atrás, varios conductores habían desaparecido misteriosamente mientras viajaban por la misma ruta. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y las autoridades nunca lograron resolver el caso. Sin embargo, los testimonios de los pocos sobrevivientes siempre coincidían. Una figura espectral que los observaba, una sombra que se deslizaba entre la niebla, empujándolos hacia el desastre. Javier no podía ignorar la conexión entre su accidente y las visiones de esa figura oscura. ¿Era esta la causa de los accidentes, o simplemente una manifestación de algo aún más macabro? Determinado a llegar al fondo de la verdad, Javier continuó su investigación, adentrándose en un territorio cada vez más peligroso y aterrador. Una noche, mientras recorría las calles cercanas al hospital, Javier escuchó a un hombre susurrar en la oscuridad. El hombre parecía estar esperándolo, como si hubiera estado observando cada uno de sus movimientos. Sin pensarlo, Javier se acercó al hombre, quien le reveló que había una maldición antigua relacionada con la carretera. Según él, un grupo de viajeros había sido maldecido décadas atrás después de un accidente trágico ocurrido en ese mismo lugar. La maldición, según el hombre, se había desatado con cada vida perdida, una y otra vez. Cada accidente alimenta la oscuridad, susurró el hombre. Y esa figura, ese ser,
es quien se encarga de guiar las almas perdidas. Javier sabía que tenía que enfrentarse a esa presencia, enfrentarse a la figura fantasmal que había acechado su vida y que parecía estar detrás de cada tragedia en esa carretera. Pero ¿cómo derrotar algo que solo existía en las sombras? ¿Cómo luchar contra un enemigo invisible que jugaba con las almas perdidas? A medida que la investigación de Javier lo llevaba más profundo en la historia de la carretera y sus oscuros secretos, se dio cuenta de que la figura no era solo un espectro, sino algo mucho más aterrador y peligroso. Javier no podía seguir viviendo con la incertidumbre y el miedo. La presencia que había sentido, la figura que había acechado sus visiones, ya no era solo un misterio, sino una amenaza palpable. La carretera lo había marcado, y las víctimas anteriores no eran simples coincidencias. Con el corazón acelerado y la mente invadida por la oscuridad, se armó de valor para enfrentar lo que acechaba en la niebla. Una noche, mientras conducía por la misma ruta donde había ocurrido su accidente, Javier pudo sentir la atmósfera cambiar. La niebla se hizo más espesa. Los faros del camión ya no iluminaban lo suficiente, y el aire se volvió pesado, como si algo estuviera presionando contra él desde todas las direcciones. Fue entonces cuando la figura apareció frente a él, tan clara como nunca antes. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su figura, cubierta en sombras, parecía moverse entre los árboles observándolo. «Te he estado esperando», dijo la figura con una voz grave y etérea que resonó en su cabeza, no solo en sus oídos. Javier, tembloroso pero decidido, le preguntó: «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues?». La figura sonrió, una sonrisa que parecía no tener fin, como si su rostro estuviera perpetuamente deformado por la oscuridad. «No soy yo quien te sigue, Javier. Es tu destino. Cada accidente, cada tragedia en esta carretera se alimenta de los vivos y de los muertos. No soy más que el conductor del caos». Con un suspiro la figura levantó su brazo y Javier sintió una presión en su pecho, como si la misma vida estuviera siendo extraída de él. Sin embargo, en un acto de desesperación, recordó las palabras del hombre que había encontrado en el hospital. «Cada vida perdida alimenta la oscuridad». En ese momento comprendió que debía romper el ciclo. Si la carretera estaba condenada por las tragedias pasadas, él debía liberarse de la maldición, desafiar al ser que lo acechaba y cortar el vínculo entre las víctimas y la figura. Tomando aire profundamente, Javier comenzó a recitar palabras que había aprendido durante su investigación, algo relacionado con la redención y la liberación de las almas atrapadas. Las palabras parecían resonar con fuerza, chocando contra la figura, que comenzó a desvanecerse poco a poco. «No puedes escapar», susurró la figura mientras se desmoronaba en la oscuridad. «Nada puede liberarte de lo que ya está escrito». Pero Javier no escuchó más. La niebla comenzó a disiparse y el aire se volvió más ligero, menos opresivo. Él había desafiado el destino, y la figura fantasmal había desaparecido, al menos por ahora. Javier se despertó al día siguiente en su cama del hospital, su cuerpo cubierto de sudor, pero su mente más tranquila que nunca. La niebla de la noche anterior había desaparecido. Miró por la ventana y vio un sol brillante, como si el mundo estuviera comenzando de nuevo. La carretera, que alguna vez le había traído tanto miedo y dolor, ya no parecía la misma. A pesar de sus heridas, sabía que había roto el ciclo, que había confrontado la presencia oscura que había estado manipulando los destinos de las víctimas, pero también sabía que el mal que había experimentado no desaparecía tan fácilmente. La carretera seguiría siendo peligrosa, y aunque la figura se había desvanecido para él, no podía dejar de pensar en cuántas almas más quedaban atrapadas en las sombras de la misma forma. Años después, Javier nunca volvió a conducir por esa carretera. Sabía que la oscuridad aún acechaba allí, pero también entendía que, a veces, las victorias no se miden en derrotar a los monstruos, sino en sobrevivir a ellos. Con el tiempo, la historia de Javier y su encuentro con la figura oscura se convirtió en una leyenda local. La gente que pasaba por esa carretera solitaria hablaba de las extrañas presencias y los accidentes inexplicables que ocurrían en esa ruta, pero pocos sabían la verdadera historia. El misterio de la carretera y la figura fantasmal permanecieron en las sombras, esperando el momento en que otra alma perdida se atreviera a desafiar su destino. Sin embargo, para Javier la verdadera lección fue clara.
Nunca más sería una víctima del pasado, y la oscuridad nunca tendría poder sobre él. Era una noche oscura y silenciosa. El tipo de noche donde todo parece estar detenido, donde la carretera parece un pasillo interminable. En esa soledad absoluta, David, un hombre de mediana edad, manejaba hacia su destino, un lugar lejano al que debía llegar lo antes posible, aunque sin mucho apuro. Los faros de su coche iluminaban solo lo que estaba justo frente a él, la línea de asfalto que desaparecía en la nada. La ciudad más cercana estaba a más de 50 kilómetros, y ya hacía tiempo que no había visto otra alma en la carretera. Solo un poco más, pensó, mirando el reloj del coche, pero la fatiga comenzaba a hacer mella en su cuerpo. El tráfico inexistente y la quietud de la noche lo hicieron sentir que la distancia era interminable, como si el tiempo también se hubiera detenido. Sin embargo, un cartel en la distancia le llamó la atención. Parada de descanso, 5 kilómetros. Agradecido por la oportunidad de estirar las piernas y tomar un descanso, David decidió salir de la carretera principal y entrar en la pequeña estación de descanso que se encontraba en un rincón olvidado de la nada. La estación era una estructura modesta, iluminada por luces amarillentas y parpadeantes, que daban un aire desconcertante a la escena. Una gasolinera, un baño y un par de bancos vacíos eran lo único visible. Se detuvo junto a la gasolinera vacía, apagó el motor y salió del coche. La niebla comenzaba a extenderse por el aire fresco de la noche, envolviendo todo a su alrededor. El lugar estaba desierto, algo que le pareció extraño. La parada de descanso estaba vacía, sin coches, sin viajeros. El único sonido era el susurro del viento a través de los árboles cercanos. David no le dio mucha importancia. Estaba demasiado cansado para pensar en eso. «Solo un minuto», murmuró mientras caminaba hacia el baño. Pero cuando entró en el pequeño edificio, algo lo hizo detenerse. Un extraño murmullo llenaba el aire, como si alguien estuviera allí. Eso no tenía sentido. No había nadie más en la parada. Asegurándose de que no era su imaginación, David se quedó quieto, observando las sombras que se movían detrás de las paredes sucias y desgastadas. ¿Quién más estaría aquí a estas horas de la noche? Trató de calmarse, pensando que tal vez era el sonido del viento o alguna otra cosa. Pero mientras se acercaba al lavabo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de ser observado lo invadió, y la intuición que había aprendido a ignorar comenzó a gritar en su cabeza. Algo no estaba bien. En ese momento, escuchó un crujido detrás de él. Un sonido seco, como si alguien estuviera caminando sobre el piso. En un instinto automático, giró rápidamente, esperando ver a alguien, pero no vio nada. La oscuridad del baño parecía más densa ahora, como si se hubiera cerrado sobre él. Miró hacia la puerta, la cual estaba ligeramente entreabierta. Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció en el umbral. Era un hombre alto, con una chaqueta de cuero negro que brillaba bajo la luz amarilla. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero los ojos oscuros y penetrantes que miraban a David eran inconfundibles. ¿Todo bien?, preguntó el hombre, su voz grave, casi un susurro, mientras avanzaba lentamente hacia él. David tragó saliva, un sudor frío recorriendo su frente. Había algo profundamente extraño en ese hombre. Su presencia no era una coincidencia. David no sabía cómo, pero sentía que algo iba a suceder. Algo malo. Antes de que pudiera decir una palabra, el hombre se acercó más, sonriendo de una manera que parecía más una mueca. David no podía moverse. Su instinto le decía que debía correr, pero sus piernas no respondían. El desconocido dio un paso hacia él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, David lo sintió. «Tienes algo que me pertenece», dijo el hombre en un tono que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de David. «Ahora es tu turno de decirme si deseas continuar con la siguiente parte del guión, o si deseas realizar algún ajuste o modificación». David intentó retroceder, pero el hombre avanzó hacia él con una rapidez que lo dejó paralizado. La oscuridad del baño parecía absorber cada uno de sus movimientos, y el aire se volvió más pesado, como si fuera imposible respirar. La figura del hombre parecía más alta, más imponente, a medida que se acercaba. Los ojos oscuros brillaban con una intensidad que hacía que David no pudiera apartar la mirada de ellos. «No sé qué quieres», murmuró David tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba.
No tengo nada. El hombre sonrió de nuevo, esta vez sin ningún atisbo de simpatía. Su sonrisa era extraña, como si estuviera disfrutando de la desesperación de David. Sin dar señales de detenerse, se acercó lo suficiente como para que David pudiera sentir su aliento caliente en el rostro. No tienes que tener nada. Solo tienes que darme algo, tu miedo, dijo el hombre con una voz que sonaba como un susurro en el viento. Antes de que David pudiera reaccionar, el hombre levantó la mano y, en un movimiento rápido y preciso, lo empujó contra la pared del baño. El impacto le quitó el aliento y el dolor recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. Intentó defenderse, pero el hombre lo mantenía inmovilizado, con una fuerza sobrenatural que parecía de otro mundo. No te preocupes, lo que te haré no te matará, pero querrás que lo haga, dijo el hombre mientras sus ojos brillaban con un fuego peligroso. David trató de gritar, pero su voz se apagó en su garganta. Las palabras del hombre parecían retumbar en su mente, creando un miedo tan intenso que casi lo paralizó. En un acto desesperado, David giró la cabeza hacia la puerta del baño, pero en ese instante, escuchó un fuerte ruido proveniente de fuera. Los pasos de alguien más. Un sonido metálico que indicaba que algo o alguien estaba cerca. El hombre lo miró con una mirada de desdén antes de empujarlo hacia el suelo. «Te dije que no te moverías», susurró el hombre mientras se agachaba para quedar a la altura de David. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el ruido fuera del baño aumentó. La puerta del baño se abrió de golpe, y una sombra se perfiló en el umbral. El hombre se apartó rápidamente de David, quien, aunque confundido y aturdido, pudo ver a otro desconocido en la entrada del baño. Era otro hombre, pero este tenía un aspecto aún más inquietante. No llevaba capucha ni ropa oscura, pero sus ojos eran tan fríos y vacíos como los del primero. De alguna manera, su presencia parecía aún más amenazante. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el nuevo hombre con una voz baja y autoritaria. El primer hombre se enderezó y, por un momento, el aire se llenó de una tensión palpable. El segundo hombre observó a David con una sonrisa inquietante en sus labios antes de responder: «Nada que no se pueda solucionar». David no entendía lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían de él? Su mente trataba de ordenar los pensamientos, pero el miedo y la confusión lo invadían por completo. «Déjalo», dijo el segundo hombre con una calma que parecía más aterradora que cualquier otra cosa. «Ya ha tenido suficiente». David intentó levantarse, pero sus piernas no respondían bien. Todavía estaba demasiado aturdido, demasiado en shock. El hombre con la chaqueta de cuero lo miró una última vez antes de dar un paso atrás y dirigir una mirada cargada de desdén hacia el segundo hombre. «Vamos a darle lo que necesita», dijo el primero con una sonrisa burlona. «Vamos, que ya basta de juegos». Sin esperar a que David pudiera reaccionar, el hombre lo tomó por los brazos, levantándolo con facilidad, y lo arrastró hacia afuera del baño. El aire fresco de la noche lo golpeó de inmediato, y por un momento, David se sintió aliviado al salir del pequeño edificio. La parada de descanso, que hasta hacía unos minutos parecía ser el refugio perfecto, ahora se sentía como un lugar lejano, peligroso, lleno de sombras que acechaban en cada rincón. David no sabía qué hacer. Intentó hablar, pero las palabras se le trabaron en la garganta. Miró a su alrededor buscando una salida, un refugio, algo. Pero no había nada. Solo el silencio profundo de la noche y la figura del hombre con la chaqueta de cuero que lo arrastraba hacia el bosque. «Vas a venir conmigo», dijo el hombre con voz baja, «y vas a entender lo que es tener miedo». David intentó forcejear, pero el hombre no lo dejó. Al contrario, la presión de su agarre se intensificó, como si su fuerza aumentara con cada paso que daban hacia el oscuro bosque que los rodeaba. «No hagas ruido», advirtió el hombre. «No te servirá de nada». El frío de la noche comenzaba a sentirse más intenso, y la neblina lo envolvía todo, creando una atmósfera aún más ominosa. David sabía que algo horrible estaba a punto de suceder. No podía entender qué estaba pasando, pero la ansiedad y el pánico se apoderaron de su mente mientras el hombre lo llevaba más adentro del bosque. David sentía el terror apoderándose de él mientras el hombre lo arrastraba más adentro del bosque. Cada paso lo alejaba más del lugar seguro. Cada paso lo acercaba a lo desconocido. La oscuridad del bosque era absoluta, solo iluminada por los débiles destellos de la luz de la estación de descanso que quedaba atrás.
ahora casi invisible. El aire frío cortaba su piel, y el sonido de los pasos crujientes sobre las hojas secas resonaba en la quietud de la noche. Finalmente, llegaron a un claro. La neblina se hacía más espesa, como si el aire estuviera impregnado de una presencia invisible. El hombre lo soltó bruscamente, empujándolo hacia el suelo, y David cayó de rodillas, sintiendo el frío penetrante de la tierra bajo sus manos. El primer hombre se alejó unos pasos y comenzó a reír, una risa baja y amenazante. «¿Sabes?», dijo, «la gente como tú nunca entiende hasta que es demasiado tarde. Piensan que la oscuridad es solo un concepto, pero la verdad es que la oscuridad está dentro de nosotros. La verdadera maldad no necesita esconderse. Está aquí, y siempre ha estado». David, ahora de rodillas en el suelo, trató de levantarse, pero su cuerpo no respondía. El miedo lo había dejado paralizado y su mente solo podía pensar en una cosa. ¿Por qué? ¿Qué querían de él? ¿Qué había hecho para merecer esto? «Te dije que no te preocuparas», dijo el hombre con una sonrisa macabra. «Este no es tu final, al menos no de la manera en que crees». David sintió que algo no estaba bien. «¿Qué quieres?», preguntó entre dientes, su voz quebrada. El hombre se agachó lentamente frente a él y su rostro se acercó al de David apenas a unos centímetros de distancia. «No es lo que quiero, es lo que tú necesitas. Tú necesitas saber lo que se siente estar muerto, pero no del todo. Necesitas saber lo que se siente ser despojado de todo y aún estar consciente de ello». David intentó empujarlo, pero el hombre era demasiado fuerte. «No soy como tú», dijo. «No soy alguien que se rinde por miedo. Y ahora vas a entender lo que significa». En ese momento, David vio cómo el hombre sacaba algo de su chaqueta. Un arma. La luz débil iluminó la pistola, y David sintió un nudo en el estómago. No podía moverse, no podía gritar, solo podía esperar lo peor. «Esto no será rápido», dijo el hombre mientras levantaba la pistola. «Quiero que lo sientas». Con un solo movimiento disparó. El estruendo del disparo resonó en la oscuridad, y David sintió una oleada de dolor en el pecho. La sensación era tan intensa que creyó que su vida se desvanecería en ese mismo instante. Cayó al suelo, con el cuerpo completamente inmovilizado por el dolor, su respiración entrecortada. El hombre se acercó, observando a David en el suelo. «Estás muerto, pero no lo sabes», dijo con una sonrisa macabra. «Ahora quédate ahí, pensando que ya no hay esperanza». David, tirado en el suelo, sentía la sangre manando de su pecho, pero algo no encajaba. El dolor era real, pero el hombre no lo había matado. El hombre se levantó y se alejó, dejando a David allí, en la oscuridad, solo. «Nos vemos pronto», dijo antes de perderse entre los árboles. Los minutos pasaron. David luchaba por respirar, sintiendo el frío calar en sus huesos y la oscuridad lo envolvía. La sensación de estar muerto lo consumía. Pero algo dentro de él, una chispa de desesperación, lo mantuvo con vida. Después de lo que parecieron horas, comenzó a mover los dedos de las manos, luego los pies. ¿Qué estaba pasando? David miró su pecho. No había heridas ni rastros de sangre. No había disparos, no había nada. Solo el miedo. Solo la humillación. El miedo lo había paralizado por completo. Esa sensación de estar muerto pero consciente lo dejó desorientado y tembloroso. La humillación y el terror lo ahogaban. Se levantó lentamente con el corazón palpitando fuertemente en su pecho. La voz del hombre resonaba en su cabeza. Lo que sentiste no fue un simple disparo, fue tu propia vulnerabilidad. Fuiste despojado de todo lo que creías saber. David no comprendía, pero sabía algo, la experiencia no había terminado. Ese encuentro, esa parada en la estación de descanso, lo había cambiado para siempre. Las cicatrices no eran visibles, pero el miedo seguía ahí, acechando. Con los pies temblorosos y la mente llena de dudas, David caminó de regreso hacia la estación de descanso. El lugar estaba vacío nuevamente, como si nada hubiera sucedido. Pero él sabía que no era el mismo. Algo dentro de él había muerto esa noche, y aunque su cuerpo estuviera intacto, la oscuridad seguiría con él para siempre.